No, eso no es necesario. ¿Cómo se le da? Está grabando, muchachos. Listo, entonces, bueno, yo empiezo porque me tocó como el principio del texto, ¿no? Entonces, ustedes saben, pues, que me tocó el teatro de lo mortal. No sé si quisiera preguntarle si en el texto habla, sigue desarrollando el concepto o lo concreta en sus capítulos ¿El concepto de qué? De teatro mortal. de teatro mortal. Mm, pues en lo que yo leí el mío no concreta nada del teatro mortal. Pues como que lo menciona, solo para decir, no, no, casi no, solo lo menciona por ahí. Ok, De hecho, lo único que menciona en el mío es el sagrado. Sí, creo que el sagrado es como el final, como a lo que quiere llegar o algo así. ¿quién tiene el sagrado? Yo, Y el tosco, Yo, el inmediato. Yo. Ah, ok, listo. Entonces, pues básicamente el teatro del teatro mortal, el man lo describe como una crítica a un teatro en decadencia, un teatro que ha perdido su vida y un teatro eh, que es impuro, comercial, un mal teatro y engañoso. Para Peter Brook hay como un concepto interesante o base para definir el teatro y es que el teatro es como un espacio vacío en donde el actor entra y alguien es observado y el actor y alguien lo observa. Para Peter Brook eso es como el teatro base. Y pues después empieza a ser como un- como un desglose de por qué el teatro mortal es un teatro mortal y empieza a hablar de que pues, el teatro tiene una crisis, que se piensa que el cine ha sustituido al teatro, y él cree que es porque las personas conciben el teatro como toda la parafernalia que hay sobre el hecho del teatro, como la gala, las butacas, el telón, pero él cree que hay una esencia del teatro más allá de todo eso. Y concibe que eso es lo que no ha muerto, pero eso es lo que el teatro mortal no ve. ¿y cuál sería un ejemplo del teatro mortal? Ya le doy un ejemplo, espero que no me va acá. Dice que el teatro mortal no es capaz de instruir, no es capaz de inspirar y que apenas divierte. Eh, pues teatro mortal es como todo lo que conocemos, ¿no? Como las obras de teatro normales que se han establecido como verdades como categóricas, digamos, como el clásico telón rojo, las decoraciones tipo, no sé, sí, romanticistas y eso. él tiene ese punto y es que para él el teatro mortal es generalmente ese teatro que acude a los clásicos y los recicla y los recicla y los recicla, como obras de Shakespeare y también lo que estabas diciendo, Cata, tú sobre los estilos, como que él habla de que muchas veces se le dice a un actor que actúe como si fuera un estilo romántico y él dice que eso es una de las maneras como más fáciles para llegar al teatro mortal, porque generalmente tú no puedes como hacer simplemente un estilo porque estás acudiendo a muchos clichés. También habla de que, pues, como existe un teatro mortal, existe un espectador mortal, que es poco crítico, conformista y un supuesto intelectual que se conforma como con un placer intelectual, que es como para él algo muy placentero, pero que en realidad no es capaz de ver lo que en realidad está buscando. Sí, pues lo que yo leí sobre eso, o pues como lo que mencionan, lo que leí, es, yo siento que como que
vincula todo también como al comportamiento de la cotidianidad y cómo hemos, o sea, a lo largo del tiempo, digamos, el teatro en un principio se basó en los ritos, empezaba pues como con los griegos que empezaron eso por una necesidad como del humano de expresarse y entonces viene con, pues, digamos que empieza puro de alguna forma, creo, pero pues en ese contexto, digamos que podía ser puro porque representaba sus necesidades para comunicarse con los dioses o entre sí, pero eventualmente eh, ahorita, digamos, como que la gente quiere recrear todos estos rituales porque sí, como porque necesita pensar que como que en su cotidianidad va a alcanzar lo invisible, como estos destellos de lo sagrado o de lo puro, de estos como estas cosas que de pronto se nos presentan, pero en realidad pues esos son destellos como que a veces se alcanzan y que no se alcanzan como porque sí, sino que tiene que haber como toda una disposición mental y una construcción, como una comprensión y una, como digamos lo del otro teatro de Grotowski o el teatro antropológico, pues para llegar a eso, ¿no? Como una formación del cuerpo y de la mente. Pero entonces como que eh, sí, tenemos estos estatutos de lo que debería ser como del teatro que te enseña valores y estas cosas, pero menciona que esos son como al final de cuenta como que nosotros terminamos, sí, lo que tú dices como contra representando cosas, pero es como simplemente la cotidianidad, como que estamos muy adecuados y constreñidos como en Sí, nuestros actos. sí, sí, es verdad. Pues de cierta manera él también lo describe como el teatro vivo. No sé si ustedes también tienen ese concepto en sus Sí, en el campos de teatro estudio. inmediato habla un poco como de la presencia y de lo que está ligado al teatro, que es la vida misma y que es la representación del instante mismo y de la presencia, lo que en cada obra debe estar plasmado. Él lo diferencia del cine por eso, porque dice que el cine mm, es como una recopilación de imágenes pasadas y de la memoria y proyectadas en una pantalla, mientras que el teatro lo que intenta experimentar y lo que intenta mostrar es la experiencia del instante mismo que viven los actores y que el espectador y que el público también vive desde el lado de, pues desde la posición de público. Entonces es como llegar a este, no sé, como a este instante de la presencia, de encontrar el momento en el que se actúa, el momento en que se representa como el momento exacto del teatro, que es pasajero, que es inmediato, que es mortal porque solo existe cuando se representa. Y este es como a donde se basa la importancia que Peter Brook le da al teatro mismo. Sí, estoy de acuerdo. De hecho, pues para seguir ahondando un poco más el concepto del teatro mortal, él dice que, una cita, que el espectador mortal es un espectador que confunde un placer intelectual con la verdadera experiencia que anhela. También dice que, otra ¿Cómo cita, así? que, o sea, ¿Otra? que el espectador mortal es una persona que confunde un placer intelectual con la verdadera experiencia que anhela encontrar en el teatro. Y dice esto mismo porque él habla de qué es la búsqueda del teatro, o sea, qué es lo que busca el teatro. Y él define eso como algo mejor que la vida, dice. Y precisamente si es algo mejor que la vida, es una experiencia mucho más grande que una simple experiencia intelectual. Sí. Él precisamente dice Ok. que el teatro es, que él trabaja en base a creer que algo se le ha escapado, que algo no lo tiene concreto. Y también es muy crítico en el sentido de que
pues él ve como la cultura y la vida como un constante cambio. Y dice Sí, que eso eh, no, es como inherente al teatro, que el teatro tiene que cambiar porque las costumbres cambian y los públicos cambian. Y él, por eso muchas veces en sus relatos y en algunos ejemplos que pone como experimentos que él hace entre lo que es el público y lo que es el actor, y esa relación constante, como que él no puede separar una cosa de la otra, porque le parecen intrínsecamente importantes. pero pese a ello en la parte que explica el teatro tosco, el man habla de la importancia de los arquetipos, de recurrir al común, de recurrir a situaciones recurrentes y conocidas, porque pues el teatro tosco es teatro del pueblo, el teatro que se puede improvisar y que se puede cacharrear un poquito más durante la obra, se puede improvisar y más que todo eso. Y a pesar de que hable de la necesidad del cambio, el man explica con vehemencia la importancia de los arquetipos y de la necesidad como de una tradición, por así decirlo. Sí. Sí, pues es que yo creo que todo, como que él está explicando, bueno, tiene estos, teatro mortal, tosco, ¿cuál es el otro? Inmediato. Inmediato, que ni idea, y creo que el sagrado es como el culmen a lo que deberíamos llegar todos aparentemente, porque también no dice como es teatro sagrado, sino el arte sagrado en general, como lo que llega a ser el arte bueno, digamos. Pero entonces como que sí, digamos, cita una frase o bueno, como algo de Shakespeare que es como que Shakespeare siempre logra como traspasar todo precisamente porque tiene como un ojo en la luna o como que está en las nubes o algo así, pero nunca deja de tener, digamos, un pie en la tierra, y creo que eso es lo que hace referencia a los arquetipos y esas cosas, porque dice que sí, como que hay que tratar de llegar a esto invisible, pero no confundir eso como con estos lenguajes de perderse por completo, porque en algún punto hay que hacerse entender por el lenguaje que tenemos. Y eso es como tener ese pie en la tierra, que seguramente son esas, digamos, como eso que ha quedado de las huellas como del humano, que no son solo como arquetipos, o sea, sí, son como, eso puede llegar a ser un arquetipo, ¿no? Como la esencia de lo humano que de pronto se manifiesta en algún tipo de categoría, pero que bien usado, no como repetido locamente, con como con las costumbres y forma de vida de otras épocas. O sea, si se repite así, se llega es como a un error porque no lo va a entender nadie y no va a acudir a las necesidades de Llega cada época, a un teatro como dices. moribundo, como lo dice él, un teatro muerto, porque es un teatro que no se basa más que todo en la imitación de ademanes y gestos que ya no nos pertenecen, que carecen de sentido cada día. Hay Sí, un ejemplo que él pone, que es en una de las obras de Shakespeare, pues que el actor se preocupaba mucho por representar unos ademanes de gestos imperiales y de aristócratas de la época, pero que llevados a circunstancias de ahora carecen completamente de sentido porque no son nuestra cotidianidad, y que en eso se fundamenta muchas veces lo que es el éxito del teatro. O sea, él tiene algo muy interesante de su crítica del teatro, y es que él no dice que la monotonía eh, ha matado al teatro, sino que la monotonía ha hecho que el teatro sea exitoso. O sea, él critica el éxito mismo del teatro a través de la monotonía y de la imitación y de esa pérdida de sentido. Él dice que la gente está tan envidiada o metida en el cuento de ir a estas ceremonias en donde se da culto a algo muy celestial o algo que es muy importante, pero que en realidad la gente no se da cuenta que está asistiendo a un teatro muerto, y que ellos como sí, espectadores hacen parte de un público que no
se está renovando. Sí, eso que dices como del teatro muerto es como que ellos, o bueno, nosotros, digamos, en el cine, digamos, podría ser, o en el teatro, mediante como todo este aparataje de luces y la cortina roja y como un montón de decorados, tratamos de como de decir que eso es como algo muy bello y como una especie de nostalgia por esos valores que se supone deben enseñar el teatro o cierto tipo de arte o el arte en general, como los rituales, que sí, como que los rituales deben dejar como alguna enseñanza o algo así, pero en realidad se ha vuelto como, digamos, un mecanismo que la burguesía ha establecido como para que los niños se porten bien y es como un arma de la clase media, pero en realidad si nosotros ahondamos en eso, como que, digamos, esa es la situación, digamos, del espectador con respecto a los actores o quienes representan y es por eso esa lejanía, ¿no? Como por eso nosotros estamos acá y ellos están súper lejos con todas esas luces deslumbrantes porque tal vez si nosotros estuviéramos cerca, como si hubiera una conexión, digamos, como en el teatro de Grotowski, creo, entonces nos podríamos dar cuenta que tal vez tanta luz y tanta decoración es como si una superficie vacía que no nos dice nada y ya, como que lo inherente, como lo esencial, lo Mm, sustancial, está es en otra cosa que es la sí. representación pura del actor y pues que eso requiere como pues todo la misma concentración y todo una metodología totalmente distinta que igualmente se va a construir siempre como en base o con base a la persona en sí. Sí, Mm, como que eso es como un ¿Qué dicen aparataje. los otros capítulos? Tú de lo que estás hablando también es como la alienación de la que hablan. Yo la verdad no entendí muy bien ese concepto ¿Cuál para usted, concepto? alienación. Alguien. Sí, pues básicamente alienación, pues él no maneja ese concepto en el libro, en el capítulo, pero sí habla de unas, como, no sé cómo explicarlo, como un tipo de monotonía más que todo y de conformismo frente a los actos y las maneras como se representan cosas que no nos pertenecen y modos de vida que no son nuestros. Pero no me acuerdo en qué capítulo era, pero usaban el ejemplo del Rey Lear, de que uno de los villanos tenía un diálogo que era Sí, hablándole bien al papá, sí, pero al pues, principio. Sí, sí, ese es un muy buen ejemplo. Yo creo que me hizo recordar ese ejemplo y es que él ponía a un espectador a recitar el diálogo del rey, un diálogo de un personaje que al final termina siendo como muy malévolo, pero que en el momento de la obra en donde está ese diálogo no sabemos qué tan malo es. Entonces resulta que él le pone, ¿sí me hago entender? sí, 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 pero es que también estaba pensando que incluso dentro de lo que es, incluso si hay una diferencia de época y todo eso, cuando alguien hace un personaje noble o pomposo, uno lo puede entender por los estereotipos que existen de eso, a pesar de que un noble ya no sea parte de nuestra cotidianidad, uno puede entrar a cualquier historia y uno puede identificar ese tipo de personaje. ¿Sí me Sí, Claro, hago entender? pero no, claramente, pero no, eso ha sido por una construcción que uno ha entendido a lo largo, porque uno sabe, digamos, de historia y tiene como esa analogía ya inmediata de los ademanes que debería tener sí, un noble. pero para él eso es una mediocridad. O sea, Sí, sí, sí. Sí, o sea, digamos, yo voy a creo que lo terminar. adecuado sería ser como que lo importante no son los ademanes ni el noble en sí, sino lo que quiere como expresar alguien en esa obra, el objetivo, y eso se debe adecuar a nuestro tiempo y época y a nuestros Sí, ademanes de alguna forma. voy a terminar el ejemplo. Básicamente lo que entonces él ponía al espectador, a un espectador común, a recitar el diálogo y primero le decía, recítelo como usted lo recitaría.
O sea, sin decirle qué tipo de personaje es, ni meterlo mucho en el contexto de la obra. Es como que la persona recita el diálogo y resulta ser como un diálogo bastante fuerte, pero apenas le dice que es un personaje malo, como que la persona se llena de una cantidad de estereotipos y para él empieza a recitar una cosa que ya ha perdido como su sentido. Y es porque en la misma obra el sentido de ese personaje malvado no se evidencia en ese diálogo, sino se evidencia al final de la obra, cuando ya hay un cúmulo de emociones que nos hacen pensar que ese personaje es tal cosa, no antes. Y precisamente eso es lo que Peter Brook dice como que me parece muy importante, y es que acá está. Dice que dice, la imitación no busca el significado, porque el significado siempre va hacia el futuro y no es una cuestión del pasado. Entonces, es como ese significado que se va construyendo a medida que pasa la obra y a medida que uno la va captando. Y no solo que pasa la obra, sino que pasa la vida. Como que uno no puede significar algo que ya es como una imitación y una imitación, sino que uno tiene que renovarlo. Pero ¿usted creería que no es posible escapar de esos estereotipos? Porque a pesar de que se renueve, aunque algo, aunque una base en la que se basa ese mismo arquetipo, Pero creo eso yo. sería como un trabajo del actor, ¿no? El de encontrar como la esencia del personaje para darle el tono necesario en dicha parte o en dicho diálogo para que el espectador no se dé cuenta de que evidentemente el personaje es un personaje malo al final, sino que es cuando el actor logra captar la esencia de esos personajes, pues puede darle los gestos necesarios Claro. para ocultar esa característica Ujú. esencial del personaje y que el espectador se mantenga en una especie Y de que intriga o y que de el cuestionamiento. personaje evolucione, porque si Claro, de darle una antemano, evolución al personaje. desde el principio, se le dice al actor, y esto es algo que critica mucho Brooke, que es como la inclusión de adjetivos o emociones como, bueno, ahora un poco más romántico, o ahora un poco más malo. Él dice que si se le dan este tipo de herramientas al actor, va a llegar siempre a una vaina muy mediocre porque no está teniendo un desarrollo de la emoción de lo que está el, queriendo decir el personaje, sino que se le está anticipando esa evolución y no está llegando a ningún punto. ¿Y Brook propone alguna solución o Pues en lo que leí dice que sí depende mucho del trabajo del actor y que por eso es importante y pone al actor como en un papel muy valioso porque es el que le da significado y es el que pone la carne en el escenario realmente. Él hace una comparación con la música y dice que muchas veces en la música, digamos, la música está escrita y no importa mucho el intérprete si es un saxofonista o un violinista, porque tienen que llegar a la nota y la nota suena y Pero, generalmente suena muy similar, pero que el actor en cambio es el vehículo, el actor es la herramienta y es la emoción viva. sí, pero digamos, respecto a lo que tú acabas de decir, él dice que no es tan, digamos, la obra está escrita y el intérprete es un vehículo, pero de alguna forma no es como lo importante, sí, digamos, el culto que se le hace al autor o a la obra, sino como que tiene que haber una experiencia mágica, lo cual es muy difícil para nosotros comprender, pero tiene que, o sea, literalmente dice que la música tiene que poseer al intérprete, como si es como un estilo de magia que supongo pues sí, con una correspondiente eh,
sí, como disciplina que digamos tienen los músicos o no sé, los artistas en general, llegan a dominar como este arte de como poder ser poseídos por su respectivo ámbito y poder ser ese vehículo que explote eso y lo sepa mantener también, como que no sea porque es que, uy, bueno, sí, es que lo mío habla de muchas Pero él cosas. le da un nombre y dice que es como un medium, que es como la palabra que abarca el acto de posesión del actor, y que en esta posesión que Grotowski también llamaba cuando decía que los actores eran penetrados por la interpretación. Ajá, sí. Es así como entonces el actor puede llegar a esa esencia del personaje, a esa esencia de la obra, a esa esencia del instante mismo, y así transmitir la idea, la esencia de lo que él quiere mostrar, que es casi como el momento divino, sacro en el que se está viviendo el teatro. Sí, sí, pues precisamente por eso él hizo un grupo con un señor, con otra persona, que es como, se llama Teatro de la Crueldad, aludiendo a Artaud, porque pues yo creo que se basa mucho es en él, porque en realidad dice como que sabemos que el mundo de la apariencia es una corteza, pero bajo esta corteza se encuentra la materia en ebullición que vemos si nos acercamos a un volcán. Entonces, ¿cómo dominamos esta energía? Entonces dice como que hay que destrozar las divisiones del humano externo y del interno, como esas conductas de diplomacia, esas categorías, esas repeticiones vanas, que no es en sí el problema del arquetipo, sino como las repeticiones inconscientes de los arquetipos. Si se tiene conciencia de la esencia del arquetipo, seguramente se va a poder como crear un vínculo con con estos significados y hacerlos representantes. Sí, Sí, como llegar a ese grado. lo Pero que dice está, un poco que los actores, o sea, para llegar a ese estado de medium o de penetración a la interpretación, tienen dos caminos, y uno es como la creatividad y como la inspiración que puede llegar en el instante mismo en el que está actuando, o el trabajo que se hace a partir del ensayo. Entonces él dice que es más común que esa interpretación a la que se quiere llegar con los actores se consiga mediante el ensayo, que por una fuerza externa que logre que el actor la consiga. Entonces le da una fuerza al ensayo y al trabajo que hace previo con los actores a la obra, importante, que es casi el 90-80% del trabajo que se puede hacer con la obra. ujú. Hay una cosa importante, un concepto que él dice y es que antes de las palabras existe como un impulso. Y este impulso es como eso que en lo que se basa como el drama y la dramaturgia en general. Y que por eso muchas veces este proceso de, de creación tiene que acudir es no tanto a las palabras, sino a esa emoción que hay atrás, ese impulso que llevó al dramaturgo a escribir eso. Y eso es como, no sé, me hace recordar mucho como al psicoanálisis, y creo que este man leyó mucho como a Freud, porque pues Freud todo el tiempo habla como de los impulsos, habla de la, también de la carencia de las palabras por significarlo todo. O sea, las palabras no lo dicen todo a pesar de que querramos que así lo sea. Entonces, como que él tiene una concepción de que hay un espacio imaginario muy vital en donde las palabras no son suficientes para llenarlo, y él trabaja en base a eso y él lo dice. Sí, sí. Bueno, pero igual él como que le rehuye y de hecho ellos lo dicen explícitamente como, pues no, psicoanálisis sé que no es psicología, pero
pues sí, como todas estas psicologías y todas estas formas establecidas del comportamiento, porque precisamente la idea es como deconstruirse a uno mismo mediante ejercicios y como separar la funcionalidad del cuerpo que tenemos construida en la cotidianidad. Yo creo que ese es el problema con la cotidianidad de él, porque también dice que el teatro y como este arte sagrado o sea, ya es como, digamos, en la filosofía una forma de vida y es como romper todas las funcionalidades que mecánicamente se han impuesto también para responder como a necesidades económicas o políticas y de control del humano. Sí, bueno, yo creo que hay un tema y es que hay una parte en mi capítulo en donde él habla de que, no se, que él desconfía mucho de los directores que le dicen al actor como hágalo como está escrito, o sea, como ciñase al texto que hay, porque él cree que en las palabras no está todo lo que hay y que sí debe haber un trabajo de creación muy importante y que cuando un director pues, da ese tipo de indicaciones, como que no, él ve como unos vestigios de mediocridad. No sé si Sí, ustedes... sobre eso dice que la capacidad del actor de sorprender al director es importante y que cuando se pierde la capacidad del actor para sorprender al director en los ensayos, pierde la total capacidad de actuación. Entonces que la base y la esencia de la actuación, según él y según su método de dirección de actores, es la de la sorpresa, que creo que se deriva de la creatividad que tenga el actor en el momento de leer el texto y de reinterpretarlo a su manera y de mostrarlo en los ensayos, como dice, como dices, no, que no esté totalmente entregado al texto, sino que también el actor proponga su manera de verlo. Y en base a eso puede hacer un trabajo con el director para ver qué camino tomar y, y moldear de cierta manera la interpretación. Claro, porque es que la crítica de él es a las palabras. O sea, él critica y él ve algo más allá de las simples palabras. Entonces, decirle, ciñase a las palabras es algo muy, muy banal para él, que no tiene mucho sentido. Eh, bueno, hablando también de estos adjetivos que hemos hablado, que él critica, como decirle al actor que actúe de cierta manera, él dice que se piensa en muchos conceptos como verdades absolutas, como sea malo o ahora mire románticamente o gire desesperado. Él dice que la actuación ha caído como en esta vaina de mediocridad a través de que cree y los directores creen que los actores conocen verdades absolutas y que todos estamos hablando con un mismo lenguaje y un mismo tipo de significado a las palabras. Y él dice que en realidad lo que un actor cuando llega a este punto lo que hace es mezclar una especie de imitación de lo que él ha visto, una especie de recuerdos personales y unas deducciones vacías que no llegan a ningún lado. Y que precisamente esto es uno de los errores más grandes de la manera de dirigir actores, que se centran mucho en este tipo de indicaciones sin ningún sentido. Sí, 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 también, sí, como eso mismo puede recaer, pues tanto para el director como el actor, y yo creo que también el espectador, y es repetir eso que tú dices, como hacer cosas vacías, porque, o bueno, como pretender valores absolutos de lo que es bueno y malo, o como de significados, porque pues eso no llega directamente, digamos, a nuestra época, y como que en realidad se vuelve un pastiche de cosas donde uno pretende que uno sea como un actor griego o un valor griego, donde eso ya no se entiende en lo absoluto, y además le añade cosas de uno
Entonces es como, sí, como tratar de ser alguien que no se es y meterle cosas muy falsas y todo se vuelve Sí, como él inentendible. dice básicamente que esta es la materia prima para llegar a un teatro mortal. Sí, básicamente eso. A Y ver qué por más eso hay. también es que le da como cierta prioridad a los actores jóvenes o a los actores que apenas están empezando, porque él considera que la experiencia en los actores puede nublar un poco la visión sobre el personaje y puede hacer un poco que recicle cosas, que repita cosas, que esté un poco atado a ciertas maneras de dirección o ciertas maneras de actuación previas que tuvo, mientras que los actores jóvenes eran más espontáneos y están más ligados a la sorpresa y a la improvisación y tienen un poco esa esencia que Peter Brook consideraba como la esencia de la actuación, que puede ser ese concepto que trae de Grotowski sobre la penetración de la interpretación y sobre el medium, que es el concepto que él nombra en esta interpretación supuestamente ideal del actor. Sí, hay una Sí. cosa. Ah, no, bueno, dale, Luis. No, pues yo iba a decir que pues, tiene mucho sentido que un actor más experimentado ya tenga un bagaje y si le presentan un personaje que tenga algo similar con un personaje que ya ha tratado antes, va a decir, ah, entonces yo ya hice esto de esta manera, lo voy a repetir. Y sí, de nuevo, también en el capítulo sobre el teatro tosco, el man habla de la importancia de la improvisación, de cómo se tiene que llegar con naturalidad, y especialmente en el teatro tosco, que es un teatro más libre y laxo, con un público mucho menos crítico, por así decirlo. La improvisación es más importante que la Pues fidelidad al texto si la improvisación llega a interesar más al público. me parece precisamente raro que digas que un público menos crítico, porque precisamente la crítica de Peter Brook es que en el teatro clásico, supuestamente, el público no es crítico y está como completamente cegado por los estándares de un teatro, de lo que debería ser un teatro. Pero en realidad el nivel de crítica que hay en ese tipo de teatro que él distingue del teatro tosco es también muy nulo. Sí, 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 pero es que es una crítica diferente, no criticar algo ya establecido, como lo propone con cosas de Shakespeare o cosas que ya están muy metidas dentro de lo que es el teatro, y un público no crítico en el sentido de que el man habla de que el teatro tosco es el teatro del pueblo, es el teatro de lo cochino, que hay ausencia de estilo, que necesita el ocio, que uno puede romper barreras, que uno puede eh, tener un escenario hecho de porquería, porque eso no es lo importante. Eh, entonces es como, cuando yo me refiero a crítico, no me refiero a que le falte crítica por lo laxo, sino que le falta crítica por, no sabría bien la palabra, por placer, tal vez. Ok, pues, Que no es ignorancia, pero es como algo que da por ahí. pero entonces, ¿qué es lo más Inocencia, importante tal vez. del teatro tosco? Que es eso ultra valioso. Eh, yo diría que es el contraste que existe entre cómo son las cosas físicamente y lo que él quiere expresar en el espíritu de la obra. Lo que yo decía, los escenarios pueden ser una porquería, pueden usar props hechos de vainas al azar, pueden tener un montón de vainas así extrañas, eh, así, pero si el mensaje logra pasar, si el actor logra retratar lo que expresa la obra, todo eso no importa, incluso si al retratar lo que expresa la obra se salte reglas o cosas dentro de la misma obra, ¿sí? Ok, hay una cosa interesante de Peter Brook y es que él no solo se centra en el actor, sino que él habla de la actuación como un círculo en donde conviven la cultura, donde conviven pues los críticos
el público, el actor y los dramaturgos. Y él, por lo menos en el capítulo que yo leí, hace como un análisis de cómo se mueve todo esto. Entonces, pues no sé si ustedes también vieron como algo así en sus capítulos o solo habla específicamente del actor. No, pues es que en mi capítulo, en verdad, pues lo que les digo, es que siento que me repito y no quiero hacerlo, pero, o sea, es como, dice que es una forma de vida, porque en realidad el teatro sagrado, que supongo que es a lo que quiere llegar, eh, es, digamos, habla del happening y respecto al happening dice que eh, es como este shock, ¿no? Que logra como romper las barreras precisamente como de los escenarios, de la vida como tal que está transcurriendo y vuelve como una correlación todo eso, como el contexto cultural, social, todos estos tipos de contextos que existan, el actor, lo representado, y entonces hace este shock, y este shock como que despabila al espectador y también al actor, como que tiene que haber una correlación ahí, pero entonces no es, o sea, crea una conmoción, pero lo importante no es solo despertar a alguien y despabilarlo por un segundo, porque digamos eso puede ser como lo sagrado de la vida, como esto invisible, que es lo que, como a lo que aparentemente debe llegar el arte, como a la representación de esto invisible, pero a veces como que es muy difícil, sino, espérense, como sí, o sea, no es solo como despertar a alguien, sino mantenerlo despierto y como hacer que esta persona reconsidere todo su cuerpo y todo su alrededor y siga en esto. Entonces, digamos, hablaba del teatro del absurdo, que pues que digamos hay una pareja en una habitación y de repente entra un tigre y entonces todo se vuelve como ilógico, pero entonces no es como solo acudir al rompimiento de leyes como tal, sino sí, como a algo más puro y esencial del humano que no se puede como repetir como mediante reglas y sobre como cosas ilógicas, sino sí, sino como sobre otra cosa mucho más, no sé, como pura dentro de uno. Es extraño. Ok. Bueno, entiendo bien eso. Y como que debe ser, digamos, como Grotowski, uno debe ser como un vehículo de autoestudio. El arte, este arte debe ser como de reconocer y expandirse como humano por completo, tanto en la cotidianidad como en la representación del teatro. Sí. Pero que es bien brechtiano, ¿no? Ujú. Bueno, hay una cosa chévere de este man, y es que este man es como un crítico también de mucho, o sea, en ese libro como que critica muchas obras y es porque él las ha vivido, y no solo las ha vivido como espectador, sino también ha estado como en el proceso, y pues se nota que viaja mucho a través de su arte. Entonces, él habla de la importancia de que los públicos sean distintos y la importancia de que el dramaturgo y el director puedan notar y precisar los significados para cierto tipo de público. Y él da unos ejemplos sobre algunas obras de Shakespeare que él llevó a Estados Unidos y también estuvieron en Inglaterra. Y es que el público nunca reaccionaba igual con con las obras, pero que esto no significaba, digamos, un ejemplo claro es que él llevó una obra de Shakespeare con un inglés súper sofisticado a unos países europeos que no hablaban tan bien inglés, y que para él esa fue una de las mejores obras o de esas mejores presentaciones, pero que después en Estados Unidos el público no reaccionó igual.
Y él decía que no era solo una cuestión del público, sino que el público afectaba directamente al actor y había una relación constante de vida entre lo que sentía el público y lo que el actor dejaba expresar de sí. O sea, como que las mejores actuaciones que lograba llegar a tener un actor no era simplemente porque estaba inspirado en ese día, sino que en realidad sí había una conexión como psíquica entre el público y el actor. Y por eso mismo dice que eh, un teatro, el teatro es vivo y la vida es movimiento, que no puede durar y que un montaje no puede durar más de 5 años, que para él eso ya es excesivo y que todo teatro es mortal y que por ende se tiene que reciclar y se tiene que adecuar a cada contexto, cada obra, y que por eso él siempre está muy pendiente de cómo analizar estas cuestiones psíquicas entre el escenario y el actor. Pues más que es psíquico, yo creo que es empático, ¿no? Sí, Es pues decir, es similar a cuando, por ejemplo, digo porque son de mis intereses, por ejemplo, en lucha libre o en peleas de boxeo y eso, que uno ve que un peleador reacciona mucho mejor cuando el público está a su favor, o especialmente en lucha libre, que esa vaina es súper loca. eh, Esa vaina tiene un script, pero si durante la pelea pasa algo que hace que el luchador que se supone que iba a perder empiece a ganar y el público se mete en eso, se cambia el script porque es más importante hasta cierto punto satisfacer al público porque es más importante mantener esa energía, sí, no sí, cortar es el como, ritmo. es eso, es como una energía, es como un sentimiento compartido, invisible, que para Peter Brook es muy interesante, muy importante. Él dice que el teatro que se aleja de la moda se marchita y dice que el teatro es relatividad y por ende toda obra es mortal. Es que no sé, es que esa vaina es contradictoria porque, por ejemplo, la vaina que usted decía hace rato de que el man decía que las obras de Shakespeare ya están muy tostadas, pero en todo lo que yo leí, el man duró medio capítulo echándole flores a Shakespeare que en un momento quedó todo ofendido porque el man fue una obra en, creo que Alemania, en la que hicieron un cambio a una obra de Shakespeare, un cambio a la parte escrita y el man está en shock porque ¿cómo carajos van a cambiar algo que escribió Shakespeare? Pero descubrió que lo que cambiaron, a pesar de que fuera diferente a lo que pasaba originalmente, poseía un mensaje similar y el público recibió bien esa energía y aún así vitoreada. O Pues eso está bien, o sea, es que es esa vaina, como esa relación entre la obra clásica y los cambios es una franja muy delicada, ¿no? O sea, como es difícil innovar, digamos, como un ejemplo, hacer 100 años de soledad en cine o llevarla al teatro. Es como Sí, cuestiones pero muy más que, o sea, más que preocuparse porque la obra sea de alguna época o sea contemporánea, la preocupación era la reinterpretación que se le hacía a la obra. No importaba que fuera griega o no importaba que fuera de Shakespeare, sino la esencia del momento y la esencia de reinterpretarla por parte del director y por parte de los actores. O sea, que sí, no importaba la época. O y sea, con la qué época era objetivo. solamente como una vaina que agregaban el decorado, en la escenografía, depende de cómo lo viera el director, en la puesta en escena, en el montaje teatral, pero más que todo era la capacidad de reinterpretar la obra. Y no importaba si fuera de Shakespeare o si fuera del siglo XX o si fuera de los griegos, o sea, la capacidad era la de reinterpretar la obra y mostrar la esencia del teatro, que era vivir el momento en sí, el momento que se está viviendo, que ese momento es el presente, cuando se ve la obra y que eso no tiene nada que ver con las épocas con las que se esté representando en el libreto, sí.
en el libreto, o en la escenografía, o en el vestuario de los personajes. Sí, es verdad. Hay una cosa interesante y es que él critica mucho al teatro de Broadway porque dice que es muy difícil que un actor logre encontrar como esa verdadera desnudez en el escenario con un entorno tan lleno de especulación, de apariencias, de expectativas de éxito. Y él dice que, por ejemplo, en Broadway hay como un sistema y es de que a menor público, más dinero hay, porque las entradas suben más. Y él habla de que, y critica mucho que sea tan costoso ese teatro, pero dice que este mismo hecho de que haya menos público cada vez y que todo sea más caro, constituye el éxito de esta clase de teatro mortal. Y también pone a la ópera como ejemplo del teatro mortal, más mortal de todos los teatros mortales, por el hecho de creerse que nunca se debe cambiar y las óperas siempre, siempre, siempre se repiten y se repiten y se repiten. Más que cualquier otra obra, es en las que menos se innova. En Bueno, ese sentido, o sea, el teatro mortal se referiría a una obra que se repite tal cual siempre, o a una que siempre está cambiando y que se muere cada vez que se acaba la interpretación. más que todo es que eh, al final dice que toda obra es mortal, en algún momento lo dice. Y, y después sí, es como todo acaba, toda la vida transcurre y toda la vida se quema. Pero él ve a este tipo de teatro que se consuma en la repetición y en la imitación como, como algo que ya no, que carece de sentido, algo que basa su éxito en eso que ya está quemado. Y es chévere como fijarse que uno llega hasta un punto y quemó algo y hasta ahí va. Pero él dice que este tipo de trato mortal vive de estar muerto. ¿Me hago entender? Sí, sí, sí. Sí. Había una parte de mi lectura que es un poco aparte del tema, que el man decía con cierto estrés y desazón de que había obras en las que él había participado, en la que personajes totalmente ruines, por ejemplo una obra sobre el Holocausto, que un doctor alemán, que si necesito más contexto, yo no creo, porque es un doctor alemán en una obra del Holocausto, al acabar la obra llenaron de aplausos al actor, porque pues logró su cometido, eh, logró inspirar al público y toda la vaina. Bueno, otra obra en que un villano terrible acaba es parte del final de la obra y le aplauden. Pero ahí el público que está haciendo, porque es una situación totalmente ruina, una situación totalmente triste, una situación cruel, pero aún así no puede evitar aplaudir, como, como ustedes ven eso desde los capítulos que leyeron. Que es inevitable aplaudir, eh, pero se refiere a la importancia del personaje dentro de la obra, No, 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 o, o a la sino que actuación la que se actuación fue buena, por tanto aplauden a pesar de que la actuación fuera un represente algo malo. personaje, sí, básicamente. Pues sí, Em, no importa porque igual lo que hace es precisamente como, eh, pues eso también, hay cosas violentas y malas dentro de uno y no hay que tenerle miedo a eso, sino como cultivar como ciertas destrezas para poder liberar eso, ¿no? Sí, Digamos, en cuanto al teatro de la crueldad, dice que es como una concepción de la vida apasionada y convulsiva y como de un rigor violento y una condensación extrema
de los elementos escénicos y de todo lo que está rodeando la vida, que debe entenderse, debe tenerse conciencia de esto, debe tenerse, sí, saber cuál es la crueldad en la que están basadas todas estas cosas. Y esto será como muy sangriento, digamos, como en el momento que sea necesario, como para despojarse de todo, como de Pero todos estos expresa una estándares emoción humana. morales. Sí, pero entonces no debe ser como de manera sistemática, sino identificado como una pureza moral, eh, que no debe temer como pagar la vida misma en el precio que sea necesario, debe como romperse todos los estándares con tal de llegar como a una pureza que, o sea, que está innata en el humano de alguna forma. Bueno, yo creo que ahora hay una pregunta interesante y es, ¿cuáles son los consejos que le da Peter Brook al actor? ¿Qué espera Peter Brook de un actor? Pues, mm, Dentro del teatro inmediato, lo que Peter Brook aconsejaba sobre todo era la sorpresa, la intención de sorpresa en el actor y también el ensayo. Eh, Mediante el ensayo y mediante la creatividad que cada actor tenga dentro de los ensayos, el director puede ir moldeando el personaje para encontrar la esencia. Y un poco también Brook habla de un gesto de impulso, y él lo llama el movimiento interior, el movimiento interior del actor, que es cuando se le propone, el director propone una frase, por ejemplo, ella te abandona, que es una frase que él pone en el texto. El actor siente un movimiento interior y intenta con el cuerpo, con las pestañas, con todos los materiales corporales que el actor disponga, intenta expresar lo que siente como una respuesta a esa, a lo que le propone el director. Pero él dice que en los primeros ensayos o la primera vez que él propone la acción, el actor no tiene la capacidad, tal vez por temor, de mostrar lo que realmente quiere hacer corporalmente, y que mediante varios ensayos es que el director puede guiar al actor a encontrar el gesto preciso para que eso se lleve a cabo y lo pueda plasmar dentro de la obra. sí, porque también es como conocerse a sí mismo, ¿no? Es llegar a este punto de conciencia absoluta de su cuerpo. Digamos, él criticaba mucho el ballet, creo que es esto, una forma también de teatro Mortal. mortal, porque normalmente, bueno, sí se repite y esto, pero digamos, menciona a Merce Cunningham, que es el señor que les digo, que tiene una compañía de ballet, y dice que él utiliza la destreza de la fluidez como de los pensamientos. No es como recrear la perfección exacta de movimientos mecánicos, que eso es lo que quiere el ballet normalmente, sino que utiliza la disciplina para ser consciente como la sutileza de las corrientes que emergen y que se desenvuelven en el cuerpo y que van como en un movimiento, eh, y como que se desenvuelven por primera vez. Es como, sí, como desaprender todo lo que tenemos, o sea, como tener una disciplina para poder desaprenderse de alguna forma, pero aprender, digamos, en en esa desaprensión, como para tener conciencia de los movimientos en general. Digamos, pone en muchos ejemplos como ejercicios que hace con actores. Entonces, uno es que le dice a un actor que se imagine una situación dramática, pero que no requiere, que no, pues no le pone como condición que no puede hacer ningún movimiento físico, no puede mover las piernas, los brazos, la cabeza, básicamente solo puede mover el tronco. Y de alguna forma lo importante es como esta necesidad de expresar lo esencial y como que eventualmente algún actor logra hacerlo. Digamos, pone otro ejemplo también que es poner dos actores en una sala, uno mirando
contra la pared y el segundo lo está viendo desde otra esquina, está viendo la espalda del primero. El segundo, el que ve la espalda del primero, obviamente, debe transmitirle a este como sus deseos por medio de sonidos, solo de sonidos, pero no palabras, para que el primero le obedezca. Entonces, eventualmente el que está mirando la pared y no puede ver al otro, tiene que comunicarse desde lo más absoluto, desde lo más desaprendido, desde esta necesidad que se puede llegar a transmitir por solo sonidos para que para obedecer, digamos, a lo que quiere el que está atrás. Sí, pues También, en estos ejemplos que mencionas, o sea, es evidente esta desconfianza que él tenía sobre la palabra y esa confianza que él tenía en ese algo más allá y en esa expresión y en ese impulso que debe tener el actor y que no solo está constatado en la palabra. pero no creo, o sea, él dice que también, o sea, no es como que tenga un problema literal como con la palabra, sí, con la palabra y su existencia, sino también, digamos, con los movimientos y con las cosas en general. O sea, no es como yo tengo el problema con la palabra, sino como con estas categorías aprendidas que ya vienen demasiado vinculadas a la palabra y que igualmente son respetables. O sea, el problema, digamos, es como en aferrarse demasiado, sí, lo que tú dices, sí, aferrarse demasiado a Pero tratar sí, a de... estas verdades absolutas o a lo ya muy concebido. ¿Hay alguna crítica que este man le da a los actores? Y es que, pues obviamente como habla de un teatro mortal, y pues el teatro mortal está constituido por todos los elementos del teatro, pues el actor también es un actor mortal. Entonces, muchas veces dice que es fácil caer en esa monotonía y que hay una reflexión que me pareció interesante y es que el actor cae en una monotonía muchas veces por hacer una carrera y que muchas veces hacer una carrera o un actor pone por encima hacer una carrera sobre el crecimiento artístico y él, esto es una de las cosas que más critica, él dice que siempre más allá de cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida siempre tienes que tener una intención de crecimiento artístico constante, un aprendizaje y un ensayo. Y que muchas veces como es entrar en el sistema y entrar dentro del teatro mortal y ganarse un nombre y tener una carrera es como muy contradictorio con la idea de ese crecimiento artístico. Y me parece que no es un concepto que solo se quede en el teatro, sino que es un concepto que también entra para la vida. para la vida y para el arte en general. Sí, digamos, dice que como que todos estos ejercicios en general no es solo una representación como de una gimnasia, pues la liberación muscular es como un subproducto, como pues sí en el teatro antropológico que hacen todas estas disciplinas. Lo importante es crear como una resistencia limitando todas las alternativas que uno tiene y luego emplear estas resistencias en, como en el deseo, en la pugna de alcanzar una verdadera expresión interior, como el valor, la concentración y todas estas cosas, pues sí, está re bien tenerlas, pero se necesita de una forma, pero una forma que se esté creando constantemente de acuerdo al actor y a todo el entorno que le rodea, como para que pueda ser un recipiente y un reflector de de sus impulsos más sustanciales, que no necesariamente aluda a los impulsos como freudianos, que son como, sí, ya son otro tipo de categoría, como totalmente inconscientes, sino como algo más esencial, como más metafísico, digamos. Hay una acción y esta acción es magia, y pues es magia porque no se ha comprobado que es ciencia, pero en algún momento sí es una ciencia que no, pues que no ha sido probada, pero que igual sí se puede, digamos, como reproducir de alguna forma, más no multiplicar, porque multiplicar es hacer que una cosa sea como igual a la otra, sino como evidenciar como una invisibilidad
y que quede mostrada. Pero entonces cuando un actor hace un gesto, crea para sí mismo, de acuerdo a sus necesidades más recónditas y más interiores, y lo hace al mismo tiempo para otra persona, digamos. Entonces aquí queda el punto de en dónde queda el espectador. Es necesario el espectador y es como en la vida común y corriente, como que uno no puede eh, pensar que puede como tener una vida totalmente privada, porque es como tener un pensamiento que se queda en la mente y si no se le dice al otro, pues como que uno no articula la realidad de esas cosas, ¿no? No se vuelve real, no se vuelve acción. Es en el momento en el que uno lo comparte con otro, cuando uno pues se da cuenta que es real, si no, pues cualquier mundo puede ser posible. Eh, sí, como que dice que hay que el espectador debe ser alguien, es alguien que está y no está, como que tiene que tenerse en cuenta que está, pero no, sí, no sobrevalorarlo demasiado, como que también el trabajo de un actor es para el espectador y no al mismo tiempo, siempre es como para uno mismo o pues para el actor. Eh, sí, también rechazaba un montón el lenguaje de las máscaras, el maquillaje, todas estas cosas por las cosas que ya hemos dicho, que es como, sí, como las categorías establecidas. Menciona también que es muy importante el silencio, ¿no? Un, como que, no sé, la gente le tiene miedo al silencio y pues eso también es como un tempo, ¿no? Como que te da a entender al otro y a entenderte a ti mismo. Sí. Bueno, sí. Pero es un poco lo que habla sobre ese movimiento interno del actor de expresar los sentimientos íntimos que cada actor en particular tiene. Y no porque esté representando a un personaje, sino porque el actor en sí mismo tiene unos sentimientos propios como persona, más allá de la actuación. Y esto también se ligaría un poco a lo que él habla, que para él la diferencia entre el teatro y la vida, o sea, es una diferencia que casi no existe, y que porque el teatro es casi la representación misma de la vida, y es como una extensión de ese momento vital llevado al escenario. Entonces, los actores, o sea, el trabajo del actor es llevar ese sentimiento y esos movimientos, lo que él llama movimientos internos, al exterior. ¿Para qué? Para generar como ciertos lazos con el público y, y así, y así crear este ambiente dentro de la obra y dentro del escenario, dentro del teatro, por medio de esta comunicación que se da entre espectador y actor, por medio de la obra, que es, o sea, es expresar todo lo íntimo o el momento íntimo que vive el actor, porque normalmente se supondría que uno como persona simplemente esas cosas o esas sensaciones se las guarda, pero para Peter Brook eso es lo que necesita hacer el actor, es expresar y liberar todas esas pasiones o esas emociones en las tablas, en el escenario. Sí, sí, es verdad, pero no, esto no se tiene que, digamos, asociar con lo que decía Stanislavski del hecho de usar los recuerdos, de De la memoria como emotiva, la ¿no? memoria emotiva. No tiene que ver con eso, o sea, es como, tiene que ver con algo más del impulso y del conocimiento de la emoción, y no de acudir a la anécdota para encontrar esa emoción, que creo que se debe distinguir entre esas dos cosas. Bueno, yo para Sí. finalizar, ya, pues, como yo leí este capítulo del teatro mortal, él habla un poco del papel del crítico y del papel del dramaturgo también al final, y del papel sí, pues como de todo el círculo del teatro. Él dice que en un mundo en donde carecen o
podrían carecer los críticos, el mundo correría peligros mucho mayores que los críticos. Y es como una reflexión interesante, puesto que, pues sí, o sea, si no hay críticos, no hay individualidad, no hay como pensamiento y podemos caer en un absolutismo. Entonces, él sí le da un papel muy importante a los críticos, pero también dice que muchos de estos tienen una gran incompetencia y que un crítico tiene que ser muy consciente de dónde está parado, ser consciente de en qué sociedad está, en qué y a qué actores se refiere, y tiene que ser tan intelectual y tan preciso como para poder describir y entender la obra, pero también tan preciso con las palabras para poder criticarla. Entonces, pues es un papel muy importante. Y pues frente al papel del creador, pues es algo que nos han dicho muchas veces en nuestras clases de guión, y es que el autor no debe ser un juez, sino un creador de, no es un juez, sino un creador de sus personajes. Que no Son, debe juzgar si está bien o mal lo que hace a su personaje, sino dejarlo fluir. sí, dejarlo fluir como un papá debería hacer con sus hijos. Sí. Sí, dice, Sí, pero igual, hay una cita muy bonita que dice que pocos hombres hay tan libres como el dramaturgo que puede llevar el mundo al escenario. Muy bonita. igual tampoco es dejarlo fluir del todo porque tiene que ser una vaina un poco más racional, un poco más controlada. Sí, obvio. Porque, por ejemplo, él decía que para eso servía la alienación, cuando el actor se deje llevar por la vulgaridad de las emociones. Existe esa alienación como agua fría para que el man se despierte y no se deje llevar por eso, el público no se deje llevar por eso, sino que puedan volver a escena. Sí, pero es que el problema no es como los sentimientos. Yo no Mm, dije sentimientos, yo dije la Bueno, emoción del sí, momento, la emoción que llegue a sentir es diferente, creo. sí. Sí, el problema es que esas emociones normalmente acuden como a una especie de nostalgia por valores establecidos, ¿no? No, el problema no es la emoción. Si la emoción es pura, está bien. Como ese optimismo por valores absolutos, lo que está mal. Sí, como que el papel tiene que penetrar al actor y te tiene que penetrar a ti como, digamos, actor de la vida para abrirte y expandirte a ti mismo. Es lo que decía Lorenzo, y es como dejar al desnudo lo que uno deja en la vida cotidiana como escondido. Digamos, me gusta que hace esta como comparación con la iglesia, que es como el lugar a donde nosotros entramos normalmente a hacer como esta comunión y como con el Padre, a dejarnos como abiertos como al desnudo, pero entonces ya las iglesias como que no hacen eso y la gente tiene que acudir al teatro para poder responder como a esta necesidad de abrirse en una comunidad de alguna manera. Sí, pero Sí, pues, entonces hay, sí, ¿cómo, como cómo que uno cerramos debe esto? tener muy claro siempre, espérate, Digamos que como una que de uno las debe tener conclusiones, muy claro siempre que como que debe haber un propósito y un objetivo, para qué estoy haciendo esto y por qué, y con esta concientización de los actos y de como esta como experiencia mística y saber a dónde se quiere, digamos, más o menos llegar, Bueno, como digamos para que una de que las conclusiones que conclusiones. da, digamos que una de las conclusiones que proponen en el capítulo final, voy a citar lo que dice en el libro, que dice, no hay fórmulas ni tampoco métodos. Se puede describir un ejercicio o una técnica, pero no te dará el potencial para recrearlo. La parte más importante se basa en la práctica.
Es decir, que para él los manuales y todas las teorías que se hacen en torno al teatro y los métodos que se recrean o se escriben realmente no sirven o pueden ser solo una herramienta que puede servir para la técnica y que todo se concentra en la práctica, que la práctica del actor y la práctica del director con su relación con el actor, todo esto se basa se tiene que ir hacia el ensayo y hacia la práctica, más que quedarse en métodos escritos o Sí, ensayos o manuales de cómo dirigir o cómo actuar, etc. sí, Esa es como una de las conclusiones a las precisa, que Peter Brook llega. precisamente yendo por esa conclusión, también creo que por eso mismo este texto que leímos, que se llama El Sí, espacio vacío, un gran texto, no, es más un texto filosófico que un texto como sobre una un metodología. manual, más que un manual. Más que un manual, es un texto filosófico y un texto de redescubrimiento de la vida misma y del teatro y de la industria cultural y de los círculos. O sea, es como una crítica, una especie de muchas cosas, pero muchas cosas que sí nutren más que una experiencia misma y tratar de llevar un método para algún lado. Eso me pareció pues muy interesante de este texto en especial. O que se concentra más en reflexionar sobre el actor y sobre el director, más que dar ciertas técnicas o más que exponer algún método, porque esto totalmente lo rechaza y él dice que es más hacia la experiencia misma del actor y es ahí donde se centra el libro y todos los conceptos que tienen los Sí, capítulos. también me parece una conclusión interesante que este autor nos deja tanto cosas ambiguas, no generalmente se va por un solo lugar, sino nos dice, hay arquetipos, pero también hay que romper esos arquetipos porque pueden llegar a ser clichés, pero también nos dicen que Consciente de esos arquetipos. es consciente, también nos dice que hay un teatro que es distinto, que es un teatro tosco, también nos dice que hay clásicos que están bien adaptados, también nos dice que el público es fundamental, pero también nos dice que el actor se tiene que dejar liberar un poco de esa noción del público constantemente. Entonces, como que son muchas perspectivas que en algún momento se pueden llegar a contradecir de alguna manera, pero que conviven o sea, no creo que se contradigan, pero conviven como en una ambivalencia que me parece interesante. No me parece como que él trate de dejarnos una verdad absoluta sobre algo. Pues yo siento un poco que, o sea, no hay una verdad absoluta, porque pues sí, no sé si hayan verdades absolutas, pero sí es como, creo que su punto culmen es llegar como a la expansión de uno mismo, pues como del actor o de uno mismo, como teniendo en cuenta, pues sí, los arquetipos y todas estas cosas, todos los elementos que están en la escena, digamos, para poder como deconstruirse a uno mismo y poder pues como expresar lo más puro. En realidad, sí, uno creo que debe apelar a llegar a eso en el teatro y en el arte sagrado. Eso es como el punto mágico y poder como establecer las necesidades, como poder no reconstruir, pero sí poder dar como el ambiente necesario para poder como dar eso. Sí, Sí. digamos que más que dar una verdad, lo que hace es una reflexión Ujú. sobre el teatro en sí mismo. Sobre el teatro y la vida, el movimiento y el cambio. Peter Brook. Movimiento. Bueno, Luis, conclusiones. Sí, no, ya eran todas las conclusiones. Bueno, listo. Entonces yo creo que finalizamos esta exposición, debate sobre el texto Espacio Vacío de Peter Brook. Esperemos que no se aburran tanto si lo llegan a ver todo. Y ya, gracias, Lidia. No, Gracias por Gracias.
por sus acciones. Bueno, chicos, nos vemos mañana para enviar esto temprano y terminar el texto. Salud. Ah, no, vamos a hacer otro mañana. No. Hablamos. ¿Por qué no mucha cortamos? Sí, corten la grabación. Corten la grabación y seguimos, ¿no? Y ¿Ya? sí, sigamos por Hangouts o algo así. No, por aquí está bien. Ah, bueno, sí, eso. Pero corten Pero, la pero grabación. corten la grabación.